Ana Catalina explica y narra todo lo que ella veía en torno a la casa, y esto fue lo que sirvió para el descubrimiento. Es el lugar donde la Virgen pasó los últimos momentos de la historia, de su vida en la tierra. Es muy fuerte. Ella tuvo la contemplación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como un eterno presente. Aunque nunca pisó Turquía, te daba tantos detalles del lugar que yo, cuando pisé la casita de la Virgen, perfectamente me sabía orientar hacia qué parte estaba Patmos, hacia qué parte estaría el Vía Crucis de la Virgen. Mística desde el mismo día de su nacimiento, porque ella misma relata cómo fue su bautizo. Dios le permitió a ella tener en su conocimiento, en su interior, toda la información desde el mismo momento en que nació. Ella viajaba en el tiempo, como podríamos decir, una especie de bilocación mística. Queridos amigos de Sin Rodeos, estamos una noche más y hoy va a ser una noche muy, muy especial. Bueno, pues y con un invitado también especial, que ha costado que llegar hasta él, pero la providencia ha actuado. William Sandoval, ¿qué tal? Bueno, un gusto para mí poder compartir con todos ustedes y con toda la audiencia que tiene el canal, que de alguna manera es una gran evangelización que ustedes están haciendo. Bueno, y tú también, o sea, que eres también un gran comunicador, que he visto vídeos. Y la verdad es que me encanta porque has entrevistado a Fray Carlos Laborde, por ejemplo, que es, bueno, pues maravilloso. Fue guardián del convento de San Giovanni, ahora está en Pietrelcina. Y gracias a él tenemos esa reliquia del mitón del Padre Pío para la veneración pública. Así que, pero bueno, hoy vamos a hablar de una gran beata en proceso de canonización, ¿verdad? Que sabes tú más que yo. ¿Y qué tenemos además aquí que nos has traído? Estas reliquias, ¿verdad? De la beata Ana Catalina Emmerich. Bueno, palabras mayores. Para poner en contexto a la audiencia, si recuerdan la película de la Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson en la década, inicio del año 2004, coincidió con la beatificación de Ana Catalina, la Pasión de Cristo. Él utilizó como guión, o para hacer el guión, las revelaciones de Ana Catalina sobre la dolorosa pasión del Señor. Eso como para que la gente un poco relacione de quién estamos o de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y para empezar bien, William, vamos a rezar al Espíritu Santo, una oración que, bueno, yo la tengo aquí en forma de chuleta, porque como yo no retengo muy bien las cosas, pues alguien ha dicho, venga, pues para que lo retengas. Entonces, si quieres, mira, aquí está la oración para que la reces. Con todo gusto. Si quieres tú rezarla, espérate que no puedo alargar más porque estoy un poco lesionada hoy, pero bueno. No te preocupes. Pero para poder no confundirme, venga, claro que sí. Los ojos postizos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahora sí, ahora ya podemos empezar. Me parece súper didáctico. ¿Verdad? Es muy práctico, Mira, lo llevas ahí, el agua, el té, lo que quieras tomar y... Perfecto. Y en cualquier momento que necesites invocar al Espíritu Santo, pues lo tienes ahí. Bueno, William, nos vas a hablar, pues eso, de esta beata tan importante, ¿no? Y yo creo que lo primero también es un poco contarnos cómo llegaste a conocerla, cómo has llegado a estar ahora en el proceso de canonización, ¿verdad? Bueno, todo se remonta cuando yo era todavía muy niño o muchacho. Quien me habló de Ana Catalina Emmerich fue la sierva de Dios María Esperanza Bianchini, que es una venezolana que está en proceso de beatificación, fue una gran mística. En una de las oportunidades que
estuve con ella, ella me dijo que leyera sobre Ana Catalina Emmerich, que todavía no estaba beatificada en aquel entonces, y me dijo que me veía como que iba a ir a muchos lugares y que como cosas sagradas que iban a llegar a mis manos que debía como resguardar. Entonces yo no sabía de qué me estaba hablando, no sabía quién era Ana Catalina Emmerich, y se lo comenté a la hermana San Luis. La hermana San Luis fue una religiosa que están por abrirle también su proceso de beatificación, hermana de sangre de la Santa Madre Carmen Rendiles, que el Papa León acaba de canonizar. Eso es. Entonces yo le conté a la hermana San Luis, porque la hermana San Luis sabía quién era María Esperanza y todos los dones sobrenaturales que ella tenía, y le digo, hermana San Luis, María Esperanza me dijo que leyera sobre Ana Catalina Emmerich, y fue la hermana San Luis quien me regaló los primeros libros que yo tuve en aquel entonces, tendría yo 17, 18 años, Fíjate. sobre Ana Catalina Emmerich. Y como también ya yo sabía cómo era la señora María, que cuando ella te daba un consejo, detrás de ese consejo estaba también de alguna manera una inspiración sobrenatural, yo no cuestioné que debía ser, me atrapó. Yo digo que cuando en aquella época, mientras otros muchachos de mi edad se ocupaban de otras cosas, mi hermana y yo nos ocupamos de leer a Ana Catalina. Entonces nos dividíamos a Ana Catalina. Mi hermana se agarraba unos libros, yo me agarraba otro. Si era Adviento, ella se leía algo del Adviento y me echaba el cuento, y lo que yo leía le compartía. Y como Ana Catalina de alguna manera atrapó los sentidos porque es muy detallista, entonces para mí mi sueño de niño era: quisiera algún día ir a Éfeso. O sea, yo viajaba con Ana Catalina a través de la lectura, y esto era como la meta que yo tenía. Yo que me iba a imaginar que después yo iba a ser parte de la causa y que iba a trabajar, encargarme de toda Hispanoamérica. Tanto que, ni soñarlo, vamos. Ni soñarlo. Cuando yo hice mi primer viaje, te lo digo, yo siempre lo comparo y hago reír a la gente cuando yo le digo, para mí ir a Éfeso era como tal vez la meta de un niño cuando le dice a los papás: quiero que me lleven a Disney. O sea, total. Había leído tanto sobre la vida de la Virgen en Éfeso, sobre Tierra Santa, que para mí mi meta era ir allí. Y cuando yo lo logré realizar, mi viaje se quedó corto, porque todo lo que los guías me hablaban se quedaba en nada en comparación a todo lo que yo había aprendido con Ana Catalina Emmerich. Porque Ana Catalina, aunque nunca visitó Tierra Santa, aunque nunca pisó Turquía, te daba tantos detalles del lugar, que yo cuando pisé la casita de la Virgen perfectamente me sabía orientar hacia qué parte estaba Patmos, hacia qué parte estaría el Vía Crucis de la Virgen, o determinadas cosas por la lectura misma. Qué Entonces, me estás dejando helada, William. O sea, sí. Tú vienes de familia católica, lo hablábamos antes fuera de lo que es micrófonos, ¿no? Tú sí vienes de una familia... Bueno, sí, de familia bautizada católica, pero que no éramos muy practicantes. Fue ya después, cuando tuvimos esa experiencia de conocer a la Señora María, que empezamos a abrir el corazón a Dios de otra forma, de empezar a rezar el rosario en el hogar y todo esto. Pero no fue que yo nací en un hogar practicante donde veía a papá y a mamá rezar o ir a misa. No, eso fue un protocolo, fue un proceso que de alguna manera... Fue una misión que tenía Dios para ti. Sí, en Pero realidad, fíjate qué bonito con tu hermana, o sea, que os intercalabais ahí lo de Beata Catalina Emmerich. Sí, y yo creo que eso comenzó como un juego de niños, ¿sabes? Porque no había una estructura, era, diría yo, que hasta muy infantil. Yo creo que Ana Catalina nos fue preparando para la misión que íbamos a tener después a futuro. Cuéntanos, pues eso, cómo vivió esta beata, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y que ahora mismo pues dirán y saben algo, sabemos todos que la pasión de Mel Gibson está basada en todos los escritos de Beata Catalina Emmerich, ¿verdad? Sí. Mira, Ana Catalina, y pido a toda nuestra audiencia que hoy me están viendo que estoy bastante engripado, pero hago
el mejor esfuerzo para no toser y no dañar y que ustedes no tengan tanto trabajo en editar el programa. Apañados, ¿no? Sí, creo que es el tema del invierno y el cambio de clima y todo. Mira, Ana Catalina Emmerich nace en 1774, mística desde el mismo día de su nacimiento, porque ella misma relata cómo fue su bautizo. Su bautizo fue el mismo día que nació. Dios le permitió a ella tener en su conocimiento, en su interior, toda la información desde el mismo momento en que nació. Tanto que ella decía que se quejaba de los apapachos, no sé cómo decirlo, que lo puede entender la audiencia que nos están viendo, esa manera de tú darle el afecto a los niños que te juega. Ella decía que esos besos salivosos que me daban las que nos acompañaron a mamá cuando estaba dando a luz, los cariños, ella los veía un poco como que le desagradaba. Le desagradaba porque recordaba todo como un presente, sobre todo que aquel día ella recibió el bautizo, se hizo hija de la iglesia y para ella comenzó todo a ser natural. Tanto que siempre yo le cuento a las personas que su mejor amigo de infancia fue Juan el Bautista, que se le aparecía como un niño contemporáneo de ella. Y fue Juan el Bautista que en medio del jardín de la casa donde había vivido Ana Catalina, se le aparecía y le enseñaba cómo preparar medicamentos con las hierbas que se producían en el campo, muy al estilo Santa Hildegarda. Sí, me venía a la cabeza ella ahora. De por sí, yo me estoy dedicando mucho a la evangelización digital y he hecho algunos programas en el mismo lugar, porque cuando creamos contenido aquí en un estudio como este, que se pueden hacer cosas maravillosas y uno puede ayudar a que las personas se metan en la historia, pero cuando tú te trasladas a un lugar y le dices, mira, aquí dormía, aquí pasaba tal cosa, la persona didácticamente capta el mensaje muy rápido porque les estás mostrando el escenario donde sucedieron los hechos. Entonces tengo un programa en mi canal donde les digo, mira, en este aljibe o pozo era donde Juan el Bautista se le aparecía a Ana Catalina, le explicaba tal cosa. En este camino es por donde ella hacía el Vía Crucis desde aquí hasta la iglesia parroquial, donde recibió los estigmas después ante el Cristo de San Lambert, porque la historia de ella fue muy densa, tenía la peculiaridad de ver todos los hechos de las Sagradas Escrituras en un eterno presente. Y es lo que ocurre en cada Eucaristía. Cuando tú vas a misa, el Señor de una manera incruenta vuelve a padecer y resucita en cada Eucaristía. Entonces ella literalmente, ella lo vivía. Por ende, a través del calendario litúrgico, Ana Catalina tenía las visiones. Por ejemplo, durante todo el tiempo de Cuaresma era mucho más frecuente las visiones alusivas a la pasión del Señor, al acompañar a la Virgen. Ella lo que no podía era modificar los hechos porque ya habían ocurrido. Ella lo que podía era consolar a la Virgen, no podía evitar la crucifixión. O sea, ella viajaba en el tiempo, como podríamos decir, una especie de bilocación mística, a contemplar. Y en esto, ¿qué es lo que la difiere a ella de los otros místicos conocidos por muchos de los espectadores de tu canal? Que ella muchas veces de sus experiencias místicas traía consigo lo que estaba manipulando al momento de la visión. Por ejemplo, si ella estaba en la huerta en Nazaret o en Éfesos contemplando a la Virgen y contemplando lo que ocurría, muchas veces ella se encontraba ayudando a la Virgen a plantar o a cocinar o a lo que la Virgen estaba haciendo. Y si ella era llamada por obediencia a regresar del éxtasis, a pesar de que nunca salió de Dulmen y siempre estuvo postrada en cama, muchas veces era encontrada en su postración con algo en la mano que era lo que estaba manipulando durante el éxtasis que tenía en Palestina hace 2000 años atrás. Entonces, eso la hace diferente en el ámbito de la mística y por eso también es muy densa de comprender, sobre todo para los cabezones que todo lo quieren pasar por medio de la razón. Con Ana Catalina queda más loco de lo que son. Claro, porque ahí no hay razón que valga. Evidentemente. Siempre cuando hablo de estas cosas le digo, para comprender hay que entender que detrás de Ana Catalina hay un Dios poderoso que para él nada es imposible y que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Es muy Entonces, fuerte. evidentemente estamos ante algo sobrenatural. Muy sobrenatural y una gran mística, o sea, Sí. de las
que un programa nos vamos a quedar cortos para hablar de Ana Catalina Emery, porque ya ves, podríamos habría que hablar horas sobre la pasión, hablar de la vida de la Virgen, hablar de la vida de la Iglesia, de los santos. Tuvo visiones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tenía el don del reconocimiento de las reliquias. Entonces muchas veces a ella le podías colocar una partícula de un santo sin decirle quién era, y ella te podía contar, confirmar la veracidad o descartarla si no era verdad, y contarte la historia de quién perteneció. Y ella fue motivo de estudio de esto. Por ejemplo, muchas veces intentaban colocarle costras de sus mismos estigmas sin decirle de quién pertenecía, y ella empezaba a contar la historia de la persona a la que le perteneció sin saber que estaba contando su propia historia. Entonces cuando ella se daba cuenta que estaba hablando de sí, se quedaba callada, porque decía, por ejemplo, algo así: no sabía que tan cerca de mí viviera un alma tan santa como me gustaría ir a acompañarla y a consolarla en su dolor, sin saber que estaba hablando de sí misma. Entonces cuando ella caía en cuenta que hablaba de sí, se quedaba callada y se avergonzaba de haber estado hablando algo que no, digamos, por pudor, ¿me entiendes? Por su propia humildad. Entonces era muy interesante. De esa manera sabía reconocer si un agua era bendita o profana, si la comunión si era una comunión o era simplemente una forma sin consagrar, porque intentaban de muchas maneras ver si realmente su carisma era verdadero. O sea, la querían poner a prueba. La querían poner a prueba. Pero esta mujer vivía, o sea, no te digo si las 24 horas del día en este estado sobrenatural. Sí, diríamos que sí. Hubo un periodo de la vida de Ana Catalina Emery, hay que, digamos, como para hacer un paseo por su historia. Sí. Ana Catalina, al principio de su vida, Dios quiso que ella de alguna manera se semejara al Salvador hasta en la manera de nacer. Una cosa es leer el libro y otra cosa es visitar el lugar donde ocurrieron los hechos. Claro. Por eso yo le digo a la audiencia, si quieres conocer a Jesús, ve a la tierra donde el Señor nació, porque a través de los olores, a través de los paisajes, a través de la cultura, a través de su gente, tú podrás entender un poco la vida que vivió el Salvador. Y en el caso de Ana Catalina Emery, cuando tú vas a Dülmen y conoces el lugar de Flamske y los lugares donde ella vivió y ves la casa donde ella vivió, entender las temperaturas de Alemania cuando estás en épocas de invierno, frío. Entonces ella nace en un establo que era donde ellos vivía su familia, una familia numerosa, tenía más hermanos, donde tenían que compartir el espacio con los animales. Entonces, para que la niña y sus hermanitos no se congelaran, los únicos que tenían cama eran los papás de Ana Catalina. Los hermanitos dormían sobre el lugar donde estaban las vacas. Para que se hagan una idea, el establo estaba dividido, los animales abajo, y en la parte de arriba colocaban las pacas de heno, que era el alimento. Entonces la mamá colocaba una sábana sobre las pacas de heno para acostar a los niños y ellos reciban el calor de los animales. Entonces, cuando tú ves aquello, tú recuerdas, caramba, cómo fue la vida del niño Jesús cuando estaba en la gruta de Belén, que solamente una mula y un buey le daban de calor. Entonces, para Ana Catalina fue la manera de vivir ella y su familia. Por otro lado, donde cocinaban, también servía para el calor, la fogata donde cocinaba la mamá, pero no tenían chimenea. Entonces tú ves las paredes y todo está lleno del humo. Como negras, ¿no? Negra, del hollín que generaba el humo de la fogata de cocinar. Entonces vivió una pobreza bastante fuerte. Después, más adelante, recibió la primera comunión. Para ella era normal, digamos, su padre, cuando escuchaba las narraciones de Ana Catalina, era habitual sentarla en las noches, en las piernas, como, a ver, Anita, cuéntanos un poco de lo que tú has vivido. Entonces, Ana Catalina pensaba que los demás eran tan humildes que ella creía que todos contemplaban las visiones que ella tenía. Entonces se extrañaba cuando ella le hacían preguntas de cosas que los demás, como que Dios, tú como no lo sabes. O sea, no veían, pero ella sí, claro. Entonces, en la medida que ella se fue dando cuenta que los demás no conocían ni contemplaban lo que ella veía, ella empezó a guardar secreto de aquellas vivencias.
o videncias, por decir así. Entonces su papá le preguntaba, a ver, Anita, ¿qué nos cuentas hoy? Entonces ella con naturalidad hablaba de Adán y Eva, de las visiones que tenía, que si los esenios, entonces cosas que una niña de 9, 10 años Imposible. no sabía. También hay que entender que en aquel entonces las escrituras no estaban traducidas al idioma, al dialecto que también ella hablaba. Además que ella conocía el alemán, pero con el modismo local de la zona de donde ella estaba del campo. Y hablamos del siglo XVIII, imagínate. Exactamente. O sea... Entonces, no es la facilidad de que usted hoy día puede ver un canal católico como este y te puedes nutrir de una formación religiosa. Estamos hablando hace más de 200 años donde las condiciones no eran las nuestras. Entonces evidentemente se nutría de lo sobrenatural, de lo extraordinario. Pero Dios fíjate, era su guía. Claro, o sea, que estemos ahora hablando después de tantos... Bueno, ella se hizo religiosa. De ella, ¿verdad? Ana Catalina se hizo religiosa, se hizo agustina. Agustina canonesa, creo que se diría el término. Pero uno dice, bueno, la voy a ver en una fotografía donde tal vez no la veo como una monjita como Rita de Casia, que comúnmente sí vistió el hábito como Santa Rita, pero por razones de Alemania y de la fe que se vive allá, el convento fue suprimido. Por eso te digo, es muy denso hablar de Ana Catalina, porque para ella llegar a hacerse monja fue toda una historia. En aquel entonces les pedían una dote. La familia no tenía cómo dar una dote para el ingreso al convento. Tuvo que intentar aprender a tocar órgano para prestar un servicio en el convento. Luego también, como sabía perfectamente coser, empezó a prestar esto como un servicio. Pero cada vez que Ana Catalina tenía una cierta cantidad de dinero reunido, llegaba alguien a tocar a la puerta y la caridad se iba donando lo que tenía. Entonces nunca lograba tener. Hay un recuerdo que tengo de su padre que su papá no estaba muy contento con el tema que se hiciera religiosa, pero en parte es porque también al hacerse ella monja, también ella era una ayuda para traer el sustento a la casa. Entonces el papá le decía, podía entrar al convento si llevaba cierta cantidad de tela, por ejemplo. Entonces el papá decía, te doy la tela, pero estoy más contento que eso sea para tu mortaja que para entrarte de monja. Y Ana Catalina dijo, esto se cumplirá porque seré sepultada con la tela con la que tú decís. O sea, la vida de ella fue maravillosa. Es de película, ¿eh? De película. De serie de televisión, vamos. Entonces, ella ingresa al convento, el convento fue suprimido, ella fue la última en salir de la clausura, para entonces todavía ya no estaba postrada, pero también traía cierta envidia con las hermanas que vivían con ella porque le permitían comulgar más seguido que al resto de las hermanas. Veían con cierto escepticismo todo lo sobrenatural que ocurría en torno a ella. Entonces ella fue siempre vista como con recelo, como se ve la vida del Padre Pío en su momento, o de Madre Esperanza en Conevalencia en su momento. Es de entender. Totalmente. Y la audiencia, si leen un poquito literatura católica, se darán cuenta que se repite la historia. Es que se repite, ¿eh? Es así. Eso, bueno, el Padre Pío y Madre Esperanza muchísimo. Es impresionante. Exactamente. Entonces, bueno, cuando el convento queda suprimido, ella se va a vivir con su director espiritual que se la lleva a vivir a su casa, con el tema de que fuera como un poco como doméstica y le ayudara en los quehaceres del hogar. Eso no llegó a nada porque Ana Catalina después terminó ya en un grado de postración que en vez de ella ser la que ayudaba, necesitaba ayuda hasta para las cosas más elementales. Es así como Ana Catalina termina postrada, pero por la misma estigmatización y las enfermedades que de alguna manera le aquejaban. Muchas de estas enfermedades eran de origen sobrenatural, de alma víctima, de ofrecer. Pasó gran parte de su vida alimentándose solo de la comunión, muy al estilo de Martha Rohan, de muchos místicos conocidos, que solamente su vida misma es un completo milagro. Teresa Newman. ¿Verdad? Teresa Newman. Sí, hay unos cuantos. Unos cuantos. Pero entonces vamos a ver, ella estuvo, o sea, ella cuando muere, ¿con qué años muere ella? Murió recientemente, se cumplieron 200 años de su muerte en 1824. 1800, o sea, ¿muere con cuántos años ella?
más si o mal no menos. recuerdo, como 44 años. Fíjate, qué Murió joven. bastante joven. Madre mía. Entonces, ¿cuántos años estuvo postrada? Más de la mitad de su vida. Fíjate. Si tú ves la cama, que aquí una de las reliquias que nos acompaña es Sí. parte de la cofia. La cofia es con lo que ella ocultaba el estigma de la frente y parte de la cama. Ana Catalina vivió en una especie de cesta de mimbre, que esto es un trozo de la cama donde ella estuvo. Sí. Si tú ves Ana Catalina, y esto lo entiendes cuando la primera pregunta que tú te haces cuando estás ante la cama Sí. era de qué tamaño era. Claro. Y cuando visitas la casa, que yo para grabar el programa siempre me tuve que mantener totalmente casi arrodillado, yo decía, esto parece la casa de Blancanieves con los 7 enanitos, porque era de 1 metro. Ana Catalina no pasaba de 1,50 m. Yo no sé, y tú dices, los alemanes son tan altos. Sí, totalmente. Pero yo no sé si sería la alimentación La o la época. genética o la época, pero la familia de Ana Catalina todos eran bajos. Fíjate. Por eso que la casa de Ana Catalina era de un promedio de no superar 1,60 m quienes habitaban en aquella casa. Entonces yo mido 1,85 m, no Eso te entro. iba a decir, tú eres alto. Tengo que entrar imagina. totalmente Bueno, y mi marido y mi inclinado. hijo ya ni te cuento, vamos, Sí, sí, también, sí, sí. como tú, igual. Entonces eran Yo no bastante tenía problema, bajos. ¿ves? Y la cama donde ella dormía, ya después entendí que producto del sufrimiento y de los estigmas, sus extremidades inferiores estaban como un zigzag, o sea, totalmente en un estado de postración por la misma enfermedad y los estigmas. Me Fue muy estás sufrida. dejando helada, Fue o sea, muy sufrida. muy sufrida. Mira, por ejemplo, el tema de los estigmas. Cuéntanos cosas, tú cuéntanos todo lo que tú cuando quieras de ella. Cuando ella estuvo los estigmas fueron estudiados, Sí. increíblemente, ¿quiénes fueron parte del estudio? Protestantes, médicos locales. Entonces todo esto la llevó a un grado de sufrimiento, porque si bien es cierto, un médico católico pudiera un poco tener más consideración al momento de cerciorarse, ¿no? En el caso de Ana Catalina, muchos de quienes estudiaron sus fenómenos no fueron simplemente católicos, también habían protestantes, ateos. Entonces la manera en que fueron inquisidores en el estudio fueron mucho más severos. Ana Catalina, cuando estudiaron los estigmas, vendaban y también lacraban para cerciorarse de que nadie fuera a violentar como para hacer un fraude del tema. Entonces, Sí. y además también de la manera como la trataban, al no ser católico. Al final ellos decretan que no había un origen natural a los estigmas que ella tenía. Bueno, eso es parte, yo creo que también del sufrimiento que Dios permite a estas almas víctimas, ¿verdad? Sí. A pasar todo eso, ¿no? Esa persecución y esa incomprensión también, ¿verdad? También habría que, para entender un poco la historia de Ana Catalina, hay dos personajes importantes en su vida. Uno fue el doctor Besener. El doctor Besener fue el médico de cabecera de Ana Catalina, que durante varios años él estuvo escribiendo todo lo que pasaba en torno a ella, no solamente en la parte médica, sino lo que Ana Catalina narraba cada vez que tenía los encuentros con el doctor Besener. Claro está, él lo escribía como médico. Ustedes saben que la mente médica se va como a los puntos específicos. Uh-huh. Y el Señor de alguna manera consolaba a Ana Catalina y ella veía a través de visiones que iba a aparecer en su vida un hombre que ella lo llamaba el peregrino. Este peregrino era del señor Clemente Brentano, que era un escritor, era como decir tu marido en la época de Ana Catalina, que lo que Zavala, veía, ¿no? Llegó un Zavala, pero este era un novelista, un hombre de mundo, escribía novelas, era súper famoso. Entonces cuando él llega a la casa de Ana Catalina lo reconoce y le empieza a narrar su vida. Y él queda prendado y se queda a vivir con ella los últimos 7 años de vida. Entonces él dedicaba 2 horas de su día para... Mejor dicho, Ana Catalina le dedicaba 2 horas de su vida para narrar las visiones que tenía. Él se iba a casa, escribía y después él regresaba, le leía y ella corregía lo que él había plasmado. Fíjate. Entonces fue él quien de alguna manera fue su pluma la que hizo conocida
y él escribe La dolorosa pasión de Cristo, que fue la que llevó Mel Gibson a la pantalla, escribe La vida de la Virgen María. Entonces, él se dedicó a escribir. Una vez Ana Catalina muere, él organiza de manera cronológica la vida de Jesús, la vida pública, la vida privada, la vida de la Virgen, dedica un espacio a los santos, al tema del reconocimiento de las reliquias y de alguna manera, bueno, publica la historia de Ana Catalina Emery y sus visiones, que en algunos países son 5 tomos, en otros países serían 10 tomos, eso ya depende de la editorial que Sí, bueno, en España los conocemos, claro, o sea, La Pasión, todos, o sea, son impresionantes, están editados por Libros Libres. Exactamente, y con eso yo crecí, entonces... Para mí, hablar de Ana Catalina es hablar de una tía que nació hace 200 años atrás, que no tuve la dicha ni de ser de su apellido ni de su sangre, pero a la cual amé. Entonces, ¿cómo caigo yo en todo esto? Bueno, mira. O sea... no, y también cómo te ha ayudado. O sea, yo te estoy escuchando y yo soy una analfabeta en Ana Catalina de Emery, en la Beata. O sea, he oído, claro que sí, como todos los que estamos escuchándote, o sea... Sabemos la pasión, tal, pero tú estás profundizando ya en cosas que además tú has estado allí, lo has dicho. Para mí es verdad, es muy importante, o sea, ir a Jerusalén y conocer los sitios donde Jesús nació, vivió, la pasión, donde murió, todo. Claro, y hacerlo Pío, tras por los ejemplo, ojos también, de Ana ¿no? Catalina Emery le da una connotación diferente, profunda, porque evidentemente es ir tras las huellas de Jesús, de alguien que conoció al Señor a través de una experiencia mística como Ana Catalina Emery. Qué bonito, las huellas de Jesús. Sí, yo termino conociendo de ello porque, y aquí también quiero saludar a través a María Vallejo Nájera, que fue un gran instrumento, porque María Vallejo, cuando me conoce, ella dijo, no, yo tengo que presentarte una amiga mía que, terminé conociendo a doña Rosario de Mandagrancé, que también cuando tú publiques esto se lo voy a mandar para que ella vea, porque una historia lleva a la otra. Doña Rosario es familia política de la monja que encontró la casa de la Virgen en Éfeso gracias a las visiones de Ana Catalina Emery. ¿En serio? Entonces, cuando conozco a doña Rosario, yo le dije, quiero ir contigo a Éfeso. Ya yo había visitado Éfeso, pero por mi cuenta. Y por eso yo, digamos, de alguna manera, cuando he ido a Tierra Santa, que iba con un guía, por ejemplo, yo decía, Dios mío, si este guía lee a Ana Catalina, consigue más clientes para Tierra Santa. Porque todo lo que él me hablaba me quedaba en muy poco. Y cuando fui a Éfeso, me llevaron 30 minutos a Éfeso y yo había pasado años leyendo sobre aquello. Y yo decía, es que este no sabe nada. O sea, sin faltar a la humildad, ¿sabes? No, por supuesto, sino que tú lo habías leído todo. Que me quedaba... Él no sabía la historia del hallazgo, de cómo se encontró, ni quién era Sor María, te lo contaba muy escueto. Entonces, cuando tengo la oportunidad de conocer a la baronesa de Grancé, yo le digo, vamos a Éfeso. Me dijo, vamos, porque no era lo mismo de ir con familia que habían sido los propietarios de aquella montaña que ir por tu cuenta. Entonces fue tan profundo aquella experiencia de ir a Éfeso con doña Rosario, que yo después le dije, tenemos que ir a agradecer a Ana Catalina Emery, vamos a Dulmen, y fuimos a la tumba de Ana Catalina. Madre mía. Y fue tanta la información que llevamos aquel día que ellos pidieron que yo pasara a ser parte de la causa y me dedicara a trabajar en Hispanoamérica. O sea, esto es un programa aparte, en el sentido de que para que la causa me haya pedido ser es porque toda la información que llevé era tan contundente que ellos la sabían por Ana Catalina, pero no tenían cómo constatar que la que Ana Catalina había profetizado en vida realmente había sido así. Entonces, por ejemplo, todo el tema de cómo Sor María consigue la casa, los detalles, nada de eso estaba escrito. Y lo pueden ver a través de mi canal, porque a través de mi canal he tratado de documentar con mis visitas lo que Ana Catalina 200 años atrás había anunciado del tema de cómo se descubrió la casa y todo aquello. Yo quiero que nos cuentes, William, es que esto es súper interesante, o sea, tengo ahora mismo en la cabeza que te preguntaría 1000 cosas, pero es que quiero que cuentes tú, ¿no? Pero, o sea,
cuando estuviste, porque claro, yo lo que estoy viendo es que la Virgen te lleva a Éfeso a través de esta persona que conoces, a través de María Vallejo Nájera, ¿no? O sea, todo es como, supongo que, no sé, o sea, no sé si fue en Medjugorje, no fue en Medjugorje, no lo sé, pero, o sea, la Virgen está ahí, ¿no? O sea, la Virgen es el instrumento para que tú ahora pues estés hablando de la beata Ana Catalina de Emmerich. Sí. Entonces, cuéntanos, o sea, cuando entras en la casa de Éfeso, o sea, yo, el viaje que me encantaría hacer sería ese. Aparte de ir a Tierra Santa. Claro, Ana Catalina vivió, la Santísima Virgen vivió después de la muerte del Señor. Juan se la lleva a vivir a Éfeso. ¿Cómo podemos documentar esto con la historia de la iglesia? Pues bueno, muy fácil, o por lo menos yo lo veo fácil. Cuando Jesús muere en la cruz, le dice a Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y sabemos por tradición que Juan se fue a las inmediaciones de Éfeso y que en Patmos él escribe el Apocalipsis. O sea, esto es parte de la historia. Claro. Ahora, si Juan se va a vivir a estas inmediaciones, no iba a dejar a lo que le encomendaron, claro, a la Virgen. A su madre ya en ese momento, claro. Entonces, se la lleva a vivir a Éfeso. Éfeso era una metrópolis, era ya una ciudad bastante importante de la época y basta ver toda la parte arqueológica para tú entender la importancia que era Éfeso en la época de María, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles. Entonces, un tesoro como María no era como para vivir en medio de este suburbio, era como llevársela a vivir a Nueva York. Claro. En este caso no estoy comparando Éfeso con Nueva York, pero para poner en contexto, sí, era un puerto, era un lugar de importancia, lo que se habla, y también ustedes que son evangelizadores digitales, entender Éfeso a nivel de evangelización, lo que se hablaba en Éfeso se iba a saber en muchas partes, porque al ser un puerto, estratégicamente, claro, los apóstoles buscaban puntos estratégicos para que lo que predicaran se fuera. Justo. Entonces, ¿qué sucede? Que la Santísima Virgen, Juan le construye una casa en la montaña, no en el suburbio de donde vivía todo el bullicio de la ciudad. Más apartado. En la montaña, sí. Pero Ana Catalina, que viajaba en el tiempo y que tenía la capacidad de transmitir lo que contemplaba como un eterno presente, Ana Catalina explica y narra todo lo que ella veía en torno a la casa. Y esto fue lo que sirvió para el descubrimiento de la casa posterior a la muerte de Ana Catalina Emmerich. Entonces ella decía, la casa está ubicada en un lugar donde hay vista al mar en dirección a Patmos y también a las ruinas de la antigua ciudad. También la importancia de Éfeso. ¿Qué ocurrió en Éfeso? El primer dogma mariano, donde fue proclamada María como la Theotokos, María Madre de Dios. ¿Y por qué escogieron Éfeso para proclamar este dogma? ¿Por qué? Porque era el lugar de la mariología por excelencia. Era el lugar donde María pasó los últimos días en la tierra. Y por eso escogen Éfeso para proclamar el primer dogma mariano. Por eso es que una cosa nos va a llevar a la otra a nivel histórico, para que podamos llevar a contexto a todas las personas que están viendo tu programa. Entonces, cuando se produce el tema del hallazgo de la casa, fue una religiosa de las Hijas de la Caridad llamada Sor Marie de Mandagrancé, que está también en proceso de beatificación. Si alguno recibe un favor, por favor, contáctenos, porque también estamos esperando un milagro para su beatificación. Sor Marie es de una familia noble que de alguna manera ingresa a la orden de San Vicente de Paúl. También convivió con Catalina Labouré, la misma, claro, de la Medalla Milagrosa, que fue su maestra de novicia de alguna manera. Esta religiosa se va a fundar un hospital a Izmir, que quedaba muy cerca de Éfeso, y cuando llega a Izmir a fundar el hospital, se encuentra un libro
le pasó mucho como a mí. Se encuentra un libro de Ana Catalina Emery de la vida de la Virgen María, y muy heroico, porque cuando yo leo de Ana Catalina, por lo menos Ana Catalina era venerable, yo la conocí, supe de Ana Catalina 1997-1998, fue beatificada 2004, Sí, que o sea, ya ya había un claro. camino andado. En el caso de Sor María, Sí. era muy heroico porque en aquel momento había mucha duda, o sea, todavía no estaba beatificada. Sí. Era hablar como que de esta que dice que vio la Virgen, Sí. que vivió en Éfeso, o sea. Entonces, cuando ella se lee la vida de la Virgen según las visiones de Ana Catalina, ella dice, ¿cómo es posible que vivió tan cerca de aquí y nadie me habló de esto? Entonces, ella empezó a tratar de convencer a sus superiores, primero que le dieran permiso de ir hasta Éfeso, que quedaba 30 minutos, 40 minutos desde Izmir hasta Kusadasi, que es donde están las ruinas. Cuando sus superiores le dieron permiso, también no era porque le creían mucho, y esto hay que decirlo tal cual como fue la historia. Entonces, ella va en tren, y has de creer que en el tren donde ella iban dos turcos, que uno ya ella había aprendido el dialecto local. Entonces un turco le decía al otro, ¿qué vamos a hacer con la montaña del Bulguldak? ¿Qué es la montaña del Bulguldak? Traduce, la montaña del ruiseñor. Entonces Sor María les toca el hombro y dice, ¿de qué están hablando? Y ellos dicen, de una montaña que heredamos, que la queremos vender, y para que ustedes más o menos... Yo siempre le digo a las personas que se parece mucho a la montaña del Ávila en mi país, en Caracas, porque la montaña del Ávila divide el mar Caribe con la ciudad de Caracas. Y esta montaña de donde había vivido la Virgen divide un poco lo que es las ruinas de Éfeso con el mar, y hacia la zona donde estaba Patmo, que era donde Juan había escrito el Apocalipsis, como para que ustedes viajen en el tiempo. Vamos, y de alguna manera lo visualicen. Yo lo visualizaba porque, como les dije, crecí leyendo todo esto y mi sueño de niño era ir a Éfeso. Entonces, cuando María Vallejo me presenta a Rosario, Rosario estaba casada con el tío de Sor María, entonces nadie me podía contar mejor la historia que la familia de la monja que encontró la casa de la Virgen. Te quedarías helado. Entonces, cuando la conocí, le dijo, yo quiero ir a Éfeso contigo porque no está en papel toda la historia del hallazgo de la Santa Casa de María en Éfeso. Entonces, bueno, viajamos allá. Sí. Y evidentemente yo estaba como niño en Disney. No lo podía creer. O sea, no lo podía creer. No me extraña. Fue muy, muy extraordinario. Y tengo que cerrar los ojos porque yo me siento en la casa. Vengo ahorita de Éfeso, de estar allí con... ¿Vienes ahora de Éfeso? Sí, vengo de Roma, pero vienes de varios. A Éfeso. ¿En serio? Y fue maravilloso. ¿Cuántas veces has ido a Éfeso, William? No sé, 4 o 5 veces. He ido varias veces. Fuerte. Y ahorita acabo de estar porque llevé un sacerdote que va a trabajar también en el proceso de Sor María y me está ayudando en el proceso de Ana Catalina. Entonces lo llevé con doña Rosario para un poquito contarle la historia. No era lo mismo contárselo en un café en París que contárselo en el mismo lugar donde vivió la Virgen. Hombre. Entonces, bueno... ¿Y tú qué has sentido ahí en esa casa? Es el lugar donde la Virgen contar? pasó los últimos momentos de la historia, de su vida en la tierra. Es muy fuerte. Además que volviendo al relato del descubrimiento, del hallazgo, Sor María, cuando iba en el tren, que estos turcos le dicen del lugar, ella le pide, llévenme allí. Entonces, cuando los turcos le muestran la montaña, Sor María ve las ruinas a un punto y ve el mar del otro lado. Dice, esa es la montaña. Y le compran la montaña completa. Y esto se la venden a precio de gallina flaca porque lo que querían era vender. Era unas tierras que no producían, no les producía mucho. Y el dinero que les sobra, Sor María contrata unos arqueólogos. Y el mismo día que los arqueólogos encontraron la casa. Qué fuerte. Porque Ana Catalina había dado tantos datos del lugar que si hacia un lado las ruinas, hacia otro lado, pero hubo otro dato que fue muy importante, es que Ana Catalina decía que del lugar donde la Madre de Dios dormía había brotado agua, que era para el sustento de la Madre de Dios. Por ende también estaba la ubicación del mar, de las ruinas y agua. Entonces, si estamos ante el lugar
donde la Virgen pasó sus últimos días, estamos hablando del lugar donde la Virgen murió o durmió. Exacto. Y también el lugar donde ella fue llevada a los cielos. Totalmente. Y aquí se producía un tema, si la Virgen vivió o murió en Jerusalén y todo aquello, que lo puedo explicar perfectamente para no crear una confusión a la audiencia. Entonces, cuando se produce esto, de alguna manera Sor María compra la montaña y contrata unos arqueólogos y dice, vamos a ir en agosto porque es el lugar de la Asunción de María y vamos a consagrar a la Virgen esta expedición y que la Santísima Virgen María de alguna manera nos ayude, si es que es la voluntad de Dios, que si no, el lugar es. Bueno, ustedes han de creer que, para que ponerlos en contexto, verano, agosto, 43, 44 grados de temperatura. Los arqueólogos no fueron preparados para el verano, para pasar mucho tiempo allí. Se les sacaba el agua en las aljabas que cargaban y venían unas turcas caminando por caminos de tierra y los turcos le preguntan a los arqueólogos le preguntan a las turcas dónde podemos conseguir agua. ¿Y ustedes saben qué dijo las turcas? ¿Qué dijo? En Mana, que traduce al español por donde vivió María. Era tradición oral que los viejitos les enseñaban a sus hijos y nietos que había un punto de la montaña que la llamaban así. Entonces, cuando Sor María escucha, ¿hay agua? Entonces dice, vamos a subir la montaña, bordeando el riachuelo, porque de donde brota, dormía la Virgen. Y aquel mismo día encontraron la casa. ¡Qué fuerte! Sor María viene de una familia con 2 papas en su historia, siendo el último papa de Aviñón, el papa Gregorio, o sea, viene de una historia de muchos santos. También San Bernardo de Claraval era familia de Sor María, se había convertido en el castillo donde ella había nacido en Grancé, en la zona de la Borgoña. O sea, una historia, Sor María viene de una historia muy apasionante. Dios escogió a una gran religiosa con una gran historia de iglesia para que fuera la protagonista del hallazgo. Sor María avisa al Papa León XIII, si mal no recuerdo, que era el Papa de la época del hallazgo, de lo que había ocurrido. Por eso es que varios papas, menos Francisco, que no visitó la casita, pero lo que fue Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, visitaron la casa de María en Éfeso. Es muy importante todo lo que hoy estamos hablando acá. Muy importante. Y por eso es que cuando termino, para yo serme de la causa, era porque toda la información que entregué a la causa, tanto del hallazgo como de todo lo que la Ana Catalina había profetizado, que realmente lo logré constatar, ahí es cuando termino siendo parte de la causa y trabajar para toda Hispanoamérica, y bueno, y por eso estoy en tu canal. Pues es un honor para ti, ¿no, William? Y para nosotros también. Es que estés contándonos esto, yo es que estoy flipando, o sea, te lo digo de verdad. Bueno, les estoy hablando de... Eres un libro abierto, además. Les estoy hablando de mi historia. Les estoy hablando de la historia de una tía que no es mi tía, que era Ana Catalina Emery, que la amé, la amo y me apasiona, y por eso se nota. Cuando me piden hablar de ella, para mí es hablar de mis inicios, de la conversión, de mi historia y de todo lo que de alguna manera ha significado. Yo espero no cansar a la audiencia porque esto ha sido un programa súper largo, pero muy interesante. Es que, claro, la casa de Éfeso, o sea, la casa de la Virgen, sería para estar hablando horas. Horas, sí. Y lo que tú has vivido allí, supongo que habrá sido... muy extraordinario. Muy extraordinario. Algo muy extraordinario y que de alguna manera, bueno, igualito estoy a la orden para cada vez que necesiten o conocer más. También, bueno, todo lo que quieran saber en mi canal, tengo un canal de YouTube que lleva mi nombre, William Sandoval TV. Sí, en este canal hay mucho sobre Éfeso, hay mucho sobre el tema de Ana Catalina Emery. Yo lo he tratado de dosificar en temas para que las personas de alguna manera no se cansen, sino que queden con ganas de más. Claro, como va a pasar aquí a todos los que te están escuchando. Pero bueno, también vamos a hablar, yo quería que nos contaras también pues los estigmas, ¿no? Sí. Y también si tenía ataques del demonio. Muchos. Ana Catalina tuvo todos los estigmas, tuvo los estigmas de la corona de espina, por eso ella usaba una cofia que era para cubrir un poco el vendaje, que es parte de la reliquia que hoy nos acompaña, que tiene sangre de sus estigmas. Era parte
de los estigmas, tenía los estigmas en las manos, pies, costados, sufría la flagelación. Estos estigmas los tuvo el cuerpo incluso posterior a su muerte, no desaparecieron con la muerte. ¿No desaparecieron? No. Por ejemplo, en el caso del Padre Pío, sí. Sí, en el caso de Ana Catalina, las heridas permanecieron, por ende pudieron ser vistas por los médicos también después quedaron las marcas. Uh-huh. Ataques del demonio. Bueno, el demonio la odió porque sabía todo las almas que de alguna manera le iba a quitar, claro, a través de su vida y de su misión. Entonces fue un alma... Y sigue quitando. Sí. Y sigue y seguirá quitando. Y seguirá. Y cuando sea proclamada santa de la Iglesia Universal, bueno, olvídate. Eso ya vamos. Sí, ya eso son palabras mayores, pero bueno, sí, al ser beata le da una connotación extraordinaria porque tiene culto. O sea, se le permite el culto local, uh-huh, aunque gracias a la inmediatez de la literatura, de la película de Mel Gibson, eso, uh-huh, la catapultó a nivel internacional, que en los 5 continentes se vio la película de Mel Gibson. Hombre. Y el mensaje de Ana Catalina Emery llegó a todos los continentes, a todas las lenguas, gracias a esta película, que Mel Gibson también le pasó mucho como a Sor Marie, le pasó un poco como a mí, que le marcó el tema de la vida de Ana Catalina y su historia, y de alguna manera, bueno, la hicieron parte. Y próximamente Mel Gibson va a sacar también otra resurrección, ¿no? Sí. La resurrección de Jesús, claro. Estamos esperándola como agua de mayo, no sé si será en mayo o no, pero ojo, qué interesante, William. Entonces, a ver, ataques del demonio. Muchísimos. Tuvo vejaciones. De alguna manera, Ana Catalina, en su lecho de cama, como Marta Roan y Marta Robin, y también la que tú nombraste, Teresa Newman, sí, que el demonio la perseguía a morir, en el sentido de que de alguna manera no le interesaba que saliera a la luz la vida de la Virgen, la vida del Señor, y ella vivió en carne propia, bueno, vejaciones a toda índole, de tratar de quemarla, de tratar de golpearla, como sucedió también en la vida del Padre Pío. Sí, también, el Padre Pío también, y Madre Esperanza también, ¿eh? Sí, exacto, que la trató de quemar, la trató de que aunque también es beata también, o sea que... y de hacer desaparecer de alguna manera, de que no se supiera la historia de Ana Catalina Emery. Claro. Pero bueno, yo creo que la vida de los santos está acompañada también de esto, y es una señal de los extraordinario en realidad. Bueno, visiones, o sea... Toda la vida de Ana Catalina, toda la vida, fue una continua visión. Ella tuvo la contemplación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como un eterno presente. Y por eso, una de las cosas que estoy haciendo ahorita es acompañar grupos de peregrinación, contándoles un poco la historia del lugar, con la palabra de Dios y con las visiones de Ana Catalina Emmerich. Porque aunque ella no visitó Tierra Santa como lo hacemos nosotros, uh-huh, lo hacía a través de sus visiones, nadie ha dado tanta información sobre la tierra de Jesús como lo hizo Ana Catalina. Porque ella, a través de sus visiones, sabía medir las distancias, las leguas, las distancias de un punto a otro. Incluso arqueológicamente es la única mística que, a través de sus visiones, lo que es ella y Santa Marian de Belén, que es la pequeña árabe, la arabita, que es otra mística, uh-huh, a través de sus visiones, muchos lugares han salido a la luz, como lo fue la casa de la Virgen de María en Éfeso. También gracias a Santa Marian de Belén se encontró el lugar del verdadero Emaús, porque ella, a través de sus visiones, pudo confirmar el lugar donde esto había sido. Entonces una persona compró las tierras y después hicieron excavaciones y encontraron debajo del lugar una iglesia de la época de Santa Elena, que todos los mosaicos eran el relato de los discípulos de Emaús, pudiéndose confirmar que era el lugar del verdadero Emaús. Esto ocurría en la vida de Ana Catalina Emmerich. Entonces, por eso que ir a Tierra Santa con las visiones de Ana Catalina, poder entender un poco lo que ocurrió en el lugar del Huerto de los Olivos, en el lugar de la Natividad, cómo fue el relato de la Natividad, o sea, es una cosa verdaderamente maravillosa. Y si la audiencia, que de seguro quienes van a captar
han leído sobre Ana Catalina o van a leer, porque es muy importante la formación, No, ya te digo yo que de alguna manera van a entender perfectamente lo que estoy tratando de decir. Qué impresionante, ¿eh? O sea, esta mujer lo que vivió, ¿no? Y tú ahora poder transmitir todo eso. O sea, sí, por eso. ¿Tú eres consciente de ello, William? Porque es que sí lo soy, porque sí soy consciente y de alguna manera sí y no. Sí y no, porque yo creo que Dios a uno no le permite ver la dimensión. Es verdad, justo. Para que no pierdas la humildad. Hombre, claro. O para que de alguna manera sea un portavoz del mensaje y no tengas la conciencia plena. No sé si me estoy expresando bien, Sí, si las personas Tú eres un instrumento de Dios para poder llevar a Ana Catalina de Emmerich, pues a las personas y enseñarles pues todo lo que, o sea, su vida, todo, ¿no? Me parece muy importante. Mira, yo una de las cosas que sueño y lo voy a tratar de vivir el próximo año es volver a Tierra Santa. Por eso quiero que las personas que nos ven tomen conciencia de la importancia de orar por la paz. No se puede vivir en guerras. Tierra Santa es un lugar donde todo católico debería ir alguna vez. Es verdad. Y si no van, que por lo menos vayan a través de mis programas. Pues sí, y de todo lo que yo les pueda mostrar. Claro, y tú puedas. Porque habrá gente que pueda ir o que no pueda ir. Pero ahí nació mi fe. Ahí nació mi Salvador, tu Salvador. En Medjugorje se apareció la Virgen, pero en Tierra Santa nació la Madre de Dios y por ende hacer el Ángelus en el lugar y decir, aquí el Verbo se hizo carne, es muy fuerte. No, debe ser muy fuerte. Estar en el lugar donde nació el Salvador, comprendiéndolo, porque si tú vas a Tierra Santa y tú dices que decepción, esto es más tierra que santa, es porque fuiste detrás de lo que se ve. El turismo. Pero cuando tú vas tras las huellas de lo extraordinario, de lo sobrenatural, de lo que aquí ocurrió, tú vas tras las huellas de Jesús y Él va a venir al encuentro y lo vas a encontrar, lo vas a percibir y lo vas a sentir. Por eso al principio hablé de los olores, del contacto, de la gente, de la raza, porque es la tierra del Señor. Más allá del souvenir y de todo lo que tú vas a ver de cuando te tratan de vender algo. No te digo, compra el souvenir si quieres, pero ve tras las huellas del Señor. Y es lo que Ana Catalina me regaló, el amor a la tierra de Jesús. Y es lo que estoy tratando de llevar a las almas a que de alguna manera, si pueden ir, vayan, y si no, a través de lo que le narraré al ir al lugar, pues tendrán un encuentro con el Señor. Yo ahorita vengo de Éfeso y evidentemente a pesar de que han pasado 2000 años, pues estamos pisando el mismo lugar donde pisó la Madre de Dios, donde estuvieron los apóstoles. Y para ustedes que son españoles, saber que desde allí es donde la Virgen se bilocó a Zaragoza. Claro, al Pilar de Zaragoza. La aparición a Santiago fue en vida de la Virgen viviendo María en Éfeso. Entonces, que el Pilar de Zaragoza es un lugar en España muy importante. Yo estoy ofrecida desde pequeña a la Virgen. Y bueno, de hecho, mira, la medida de la Virgen. Ahora te voy a regalar una para que te la lleves. Igual la tienes, pero bueno. La verdad es que es un lugar donde cada vez que vamos, mi marido y yo, recibes unas gracias. Es un sitio tan especial. O sea, y pensar que es que, o sea, de verdad, que ahí estuvo la Virgen. Dices, no somos conscientes. Pues bueno, si ustedes que viven acá, cuando vayan a Zaragoza, tomen esto en consideración, que esta aparición ocurrió en vida de la Virgen. La Virgen todavía estaba en la tierra cuando vino en auxilio de Santiago. Exactamente. Es impresionante, o sea, pero vamos, o sea, estar en Éfeso me parece algo que debe ser una bendición. Lo es. Yo sí he podido estar en la casa de Loreto, o sea, Nuestra Señora de Loreto, ¿sabes? En Italia. En Italia. Cuando vamos de peregrinación de San Giovanni así, siempre paramos ahí. Y también ahí fue un momento muy, muy especial. Yo siempre les he contado
porque también Ana Catalina habla de la autenticidad de la casa de Loreto. Ujú. La casa de Loreto es parte de las paredes de la casa de Nazaret, del lugar donde fue el anuncio del ángel a María, y que fueron trasladadas de forma sobrenatural, no directamente a Loreto, porque antes de estar en Loreto también estuvieron en territorios de lo que fue Yugoslavia, de Croacia. Estuvo un periodo, creo que 2 años, y después Los Ángeles la trasladan hacia la zona de Loreto. Es algo muy extraordinario. Es que la verdad es que tenemos que tener más fe, ¿no? Y como, o sea, ver más con los ojos del alma, yo creo, ¿no? ¿Sabes? Mira, el ser humano a veces pierde mucho tiempo en... Bueno, cuando tú no quieres creer, aunque yo te muestre todas las evidencias, no lo vas a creer. Porque el ser humano es del que quiere tocar, como Tomás, meter el dedo en el costado, algo que me confirme. Mira, tarde o temprano te encontrarás con Jesús. Tal vez a través de este programa, tal vez a través de un viaje, de un libro, pero no demores, abre tu corazón a Jesús. Y ese es el mensaje que yo les quiero transmitir a todas las personas que nos están viendo a través de tu programa. No demores ese encuentro, porque a veces le ponemos trabas al Señor, nuestras pruebas, lo que hemos vivido, nuestros traumas, nuestras enfermedades, cualquiera sea tu historia, abre tu corazón a Jesús. Llevar tu carga solo es muy duro, con el Señor es más llevadero. Y cuando reconoces que Él llevó el peso mayor, entonces dejarás de quejarte de tu propio peso, porque otro lo llevó mucho más pesado que tú. Y estás llevando la cruz a tu medida, ni más ni menos. Porque Qué nos bien quejamos. explicado, William, de verdad, ¿eh? Porque si te das cuenta, los católicos no somos masoquistas, sino que la cruz, o sea, el sufrir con Cristo, tiene un sentido. Y es lo que estás tú diciendo ahora. Y cuando ves la vida de Ana Catalina, Y cuando ves vidas... de Padre Pío, tú dices, Dios mío, o sea, yo me quejo de... ¿De qué me quejo? ¿Eh? Yo ahora, pues mira, que estoy con una contractura aquí, tú con el constipado, y yo hoy con una contractura que digo, madre mía, o sea, increíble. Pensando, o sea, no voy a poder ni sentarme aquí, pero aquí estoy. Porque, bueno... Bueno, yo estoy sumamente agradecido por conocerles. Siempre les quise conocer de alguna manera porque tenía la referencia de ustedes, pero Dios quiso, yo vengo por una noche a Madrid, camino Eso de no es retorno. Casualidad, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Eso ya te lo digo yo. No es casualidad. Y que hoy hiciéramos este programa, de Dios. Increíble. No, yo te lo agradezco muchísimo que hayas dedicado este ratito, que podríamos estar horas hablando, además, o sea, se nota que tú lo vives y que lo has vivido. Es que es muy importante. Y además, que mira, a través de tanta gente que también sigue el canal de ustedes, por eso siempre nunca me niego dentro de mis posibilidades y que mi salud me lo permita, porque muchos lugares que he visitado han sido por invitaciones que me hacen obispos o sacerdotes que ven algún programa y de alguna manera se interesan y así puedo llevar las conferencias de Ana Catalina a otros lugares. Y si alguna persona recibe un favor por intercesión de Ana Catalina Emmerich, que no dejen de contactarnos. Les agradeceré a ustedes como canal que coloquen la información de mis redes y de mis correos electrónicos, porque es la manera en que las personas devotas de Ana Catalina Emmerich, que seguro van a ver muchos alegres a través de tu canal, porque sí es muy conocida, y mucha gente dice en qué va el proceso, qué falta. Bueno, falta un milagro. Eso es lo que te iba a preguntar, necesitamos William. un milagro acreditado, que las personas recen. Yo les voy a dejar esta estampa. Fíjate, para que ustedes coloquen. Podemos terminar el programa haciendo la oración por Ana Catalina Emmerich. Por supuesto, claro que sí. Y si ustedes reciben un favor, ¿por qué no? Yo les decía tras cámara, no me pregunten de muchas otras causas, porque necesitamos un milagro. Que no digan que le pedía a Padre Pío, que le pedía a Rita a ella. Ana Catalina. Eso es. Claridad de intención. Si usted tiene una enfermedad, un problema grave, algo que para la ciencia en este caso es una enfermedad, pídanle a ella
para que ella, si ella en vida, Ana Catalina en vida siempre estuvo atenta a los enfermos, a los mendigos, ahora que está ante la presencia de Dios, hay que ponerla a trabajar. Exacto. Entonces, invóquenla, y si ella escucha tu petición, si los médicos pueden confirmar de que hay un cambio de diagnóstico inexplicablemente, pues contáctenos. Y si quieren saber más y quieren que vayamos a su parroquia, a su país a hablar, bueno, háganme saber a través de este programa, me escriben un correo y les diremos los pasos a seguir para poder ir con la reliquia de Ana Catalina y hacer una visita formal de la causa. Me parece muy bien. ¿Tú crees que va a ser santa pronto? Yo creo que sí. Dios tiene prisa y de alguna manera lo he notado, bueno, porque ha habido un crecimiento. Yo este año casi no he estado en mi casa. ¿No has parado? No he parado. Llevo 6 meses. Estuve una semana en casa y casi no estuve porque falleció un tío y no tuve chance ni de descansar. Pero estoy feliz, o sea, no me veo haciendo otra cosa. Estoy contento viviendo la vida que me ha tocado y de alguna manera cuando me siento cansado o enfermo y veo los frutos, yo digo vale la pena entregar a Dios. Así es. Los mejores, no sé si serán los mejores años de mi vida, pero desde que tengo uso de razón estoy haciendo lo que hago y no me veo haciendo otra cosa. Bueno, William, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y yo creo que lo mejor es terminar con esa oración, ¿no? Claro que sí. Déjenme, que mientras no me curan los ojos hay que ponerse los lentes. Vamos a... Bueno, yo también, los tengo aquí, los lentes. Así que bueno. Pues vamos a terminar, queridos amigos, con esta oración a la Beata Catalina Emmerich. Yo la quiero ya hacer santa, y la verdad es que, bueno, pues se lo agradecemos muchísimo a William y bueno, y que siga evangelizando a través de esta gran beata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de bondad. Ana Catalina Emmerich sintió en su vida una gran cercanía hacia ti. Desde su profunda unión con tu Hijo Jesucristo, ella ha transmitido tu amor a la humanidad. Por eso ella sigue siendo un modelo de vida y una compasiva acompañante en nuestro camino. Permítenos experimentar como ella que tú siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos a dar amor a los demás y en ello experimentar tu presencia. Concédenos la gracia de pronto poder dirigirnos a Ana Catalina Emmerich como santa, que su vida en unión contigo y en solidaridad con la humanidad puedan gozar de atención, reconciliación y reconocimiento y respeto en todo el mundo. Por su intercesión bendícenos y acompáñanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.